solo en los casos leves o asintomáticos, la infección por coronavirus supone una alteración importante no solo del sistema inmune, sino también de otros sistemas y funciones del organismo. Por eso, la convalecencia o vuelta a la normalidad puede llevar su tiempo, por lo que supone que aún después de haberse recuperado del COVID-19, debe mantenerse ciertos cuidados para recuperarse totalmente de salud, entre ellos la nutrición. Algunos pacientes pierden mucho peso, otros quedan débiles ante la batalla que recién salen. Pero, ¿qué papel juega la alimentación en estos pacientes? Es en esta entrevista donde le brindan más detalles. Saile Aguilar, Acción 10. Es la doctora Yamilet Moreno, nutrióloga, quien va a conversar con nosotros sobre este importante tema, nutrición post-COVID. Es una pandemia que ha afectado a cantidad importante de familias, pero es importante también saber con los especialistas cómo debe ser esa nutrición, esa alimentación, no comer por comer, sino esa alimentación idónea para nutrirlos y también tratar de evitar algunas otras complicaciones de salud. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. La alimentación del paciente post-COVID debe ser también una alimentación individualizada, reconociendo cuál fue la forma clínica que el paciente tuvo, si fue COVID leve, si fue COVID moderado o severo, porque muchas complicaciones van a ser secundarias precisamente a los estados clínicos que antecedieron al paciente en la forma que él tuvo clínica de COVID. Hay que tomar en cuenta si el paciente está inapetente, si el paciente ha perdido peso, si el paciente tiene mucha sintomatología digestiva molesta como distensión abdominal, dolores tipo cólicos, diarrea o incluso patrones de estreñimiento, así como también fatiga, adormecimiento y a veces los pacientes pueden tener un poco de dolor de cabeza, pueden tener mucha niebla mental, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, al paciente se le va a ofrecer primero lo que él tolere y segundo lo que él le guste. A un paciente enfermo no se le puede dar de forma obligada alimentos que no son de su preferencia. Doctora, y se tiene que tener en cuenta también si son pacientes crónicos de algún tipo de enfermedad. También se le tiene que individualizar y hacer un enfoque de acuerdo a su enfermedad de base, si son diabéticos, se tienen que hacer bajos en carbohidratos de absorción rápida y porcionárselos. Si son hipertensos, reducir los azúcares refinados y la sal. Doctora, nos encanta que usted siempre nos trae algún tipo de muestra para saber cómo nosotros vamos a ir organizando esos alimentos, porque a veces hablamos de carbohidratos, pero no entendemos en qué alimentos los encontramos. Quizás empezamos con eso, doctora. Sí, es importante mantener siempre el balance y el equilibrio que va a estar dado por los 3 macronutrientes, lo que son los carbohidratos, que siempre se van a tratar de elegir que sean carbohidratos buenos, como la papa hervida, la yuca hervida, el camote, la tortillita tostada, el arroz, preferiblemente integral, así como también las frutas. Okay. Hay que tener en cuenta que la fruta con su cáscara es lo más idóneo, ¿verdad? Son azúcares buenos. Sin embargo, el paciente a veces post-COVID es un paciente que tiene problemas digestivos, entonces no vamos a ofrecer a un paciente que tiene un problema digestivo mucha ensalada, muchas tomate. Si le ofrecemos el tomate tenemos que quitarle su cáscara, si le ofrecemos berenjena tenemos que quitarle su cáscara. ¿Por qué? Porque la fibra es un almidón que no se absorbe, sino que quienes lo absorben y digieren son las bacterias buenas de la microbiota intestinal. Sí. Pero como estas están destruidas, y la población buena de las bacterias está disminuida y las malas están aumentadas, al igual que la proliferación del hongo cándida, se hace difícil poder usarla, las bacterias, de una manera óptima, y se produce fermentaciones, se produce mucho más dolor o se produce mucho más distensión. Por eso tenemos que tener en cuenta que va a ser más conveniente dar texturas de carbohidratos como por ejemplo purecitos, papa cocida, camote cocido, yuca, si la persona lo tolera. ¿La papa no le genera cólicos?
No a todo mundo le genera cólico la papa. La papa es uno de los mejores carbohidratos de absorción lenta, da saciedad, no dispara el azúcar. Lo único que a veces tiene que ver con la forma de preparaciones. Las preparaciones de fritura son preparaciones en donde la papa se genera una sustancia que puede generar inflamación, pero la papa en realidad es un buen carbohidrato, al igual que el quequisque, el camote, la yuca, etcétera, la tortilla, nuestros frijolitos. Lo único que el paciente post-COVID hay que tener un poco de más cuidado. Ya nos dice esos cuidados después de la siguiente llamada, por favor. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Quiero hacerle una consulta a la doctora. Sí, adelante. Es que ayer mi compañero se vacunó con la vacuna del COVID y él estaba bien y hoy amaneció con calentura y dolor en los huesos. Quiero saber a qué se debe. ¿Qué edad tiene? Bueno, no nos dijo qué edad tiene, doctora. Sí, si él tiene el antecedente muy reciente de haberse administrado la vacuna ayer, eso probablemente podría considerarse como una reacción adversa a la vacuna. Todos respondemos de una manera distinta a la aplicación de las vacunas y entonces en ese caso el paciente eso no le va a durar más de 2 o 3 días y él puede aumentar la ingesta de líquido, así como también tomar algún antipirético o analgésico, como el más inocuo puede ser el acetaminofén, que no tome aspirina, y eso va a ser dosis respuesta, es decir, no es necesario que se ponga una pauta de una tableta cada 6 horas, sino como él se vaya sintiendo, porque las reacciones pueden ser muy leves y pueden ser tolerables para el mismo organismo. Y estar vigilante, ¿verdad? De todo. Doctora, continuamos con el tema en relación también a esos cuidados y recomendaciones que se puede dar también con el paciente. Usted bien lo decía, él está en una cama independientemente si estuvo en una situación de gravedad o en un COVID leve. Tenemos una llamada y ya continuamos con eso. Muy buenos días. Quisiera hacerle buenos días, tengan ustedes. Gracias. Quisiera hacer una pregunta a la doctora, que tengo 15 años de ser diabética, pero yo no puedo comer nada de lo que ella mencionó, porque paso como una semana taponeada y me duele a ir al servicio. Nada, ni tortillas, pan, todo eso que ella menciona yo no lo puedo probar, doctora. ¿Por qué, doctora? Gracias por llamarnos. Sí, las pacientes que cursan con antecedentes de diabetes de larga data, sus fibras nerviosas a nivel del intestino también sufren un deterioro, y estas pacientes tienen un trastorno digestivo que se llama gastroparesia, que es que el intestino y todas sus funciones se ponen enlentecidas. Por lo tanto, la parte de la absorción y la eliminación también se ve retardada. Entonces las pacientes pueden tener este estreñimiento. ¿Qué es importante en esta señora? Que no solo la dieta no va a jugar un papel fundamental, como lo puede jugar otro tipo ya de medicación que puede acelerar el tránsito intestinal, sin mejorar algunos hábitos alimenticios, como beber 12 vasos de agua, como optar por fibra soluble que mejore su microbiota intestinal. Eso puede ser una solución a su trastorno. Pero sí tiene que ver directamente con el daño a las fibras nerviosas que son las responsables de la motilidad digestiva. Cómo no. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y darnos esas recomendaciones mismas que se van ampliando y que se deben de dar un seguimiento con ustedes como especialistas, ¿verdad? Porque nosotros quizá en casa quisiéramos darle de todo. Por ejemplo, los cítricos. Un paciente post-COVID podrá beber bebidas calientes perdón, heladas o frescos. Por ejemplo, cítricos, calala, toda la variedad de frutas que tenemos en nuestro país, pero un paciente post-COVID las puede tomar, doctor.
Eso en el paciente con COVID tiene un asterisco. Acuérdense que el paciente no está comiendo las cantidades oportunas de ingesta de alimentos. Generalmente hay una hiperacidez por el mismo estrés de la enfermedad. Entonces no son convenientes los frescos cítricos, mucho menos las comidas cargadas de grandes condimentos. Deben hacerse los calditos de pollo, de res, de pescado. El que puede hacer caldo de res y guardarlo en la refrigeradora, eso es muy importante, y estarle dando al paciente unas 4 onzas 2 veces al día, y también proteínas. Hay que dar un aporte más aumentado de proteínas, pollo, pescado, huevo, lo que el paciente le guste, lo que el paciente tolere. Siempre tratemos de que el paciente coma lo que a él le gusta. Gracias, doctora. Porque es muy importante también nosotros como familiar y la persona que está cocinando que esté pendiente de cada una de esas necesidades. Gracias por habernos acompañado, pero de igual forma, igual que el COVID está afectando mucho, hay otra enfermedad como es el cáncer y el cáncer de mama. De cara también a este mes que se celebra esa lucha contra el cáncer de mama, como Acción 10 en la mañana hemos preparado estos excelentes consejos. Adelante.